Este es un ejemplo análogo, aunque en parte opuesto, histórico. Allí está a la izquierda una forja como las que venían desde la Edad Media. En este caso es de las de la Enciclopedia de Diderot, es decir, que era mediados del 18, donde ya teníamos la máquina de vapor. Y a la derecha tenemos la máquina de vapor, que no se ve acá, moviendo un cilindro que está en rojo, para mover la misma herramienta, el mismo programa que está en azul, en ese cuadrado azul. Es decir, se había producido un verdadero salto, como gustan decir los historiadores, pero el programa de la máquina era el mismo. Y ocurrió que se quería hacer un barco enorme, cuyo eje para transmitir el movimiento del motor a la hélice era de un gran diámetro, que no entraba en la abertura que dejaban estas mandíbulas, ni en un sistema más antiguo ni en uno más moderno. Era muy grande. Hicieron cálculos de cuánto habría que elevar el mazo y todo lo que suponía eso, y era muy difícil. Entonces, este ingeniero, podemos pasar a la lámina siguiente, James Naismith, uno de los discípulos de los ingenieros de la Revolución Industrial. Aunque hoy está discutido esto, parece que hubo otros simultáneamente realizando esto, como es habitual. Este dibujo que vemos acá es algo que se recuperó de sus papeles con escrituras que no son legibles, por más que uno lo amplifique. Y él llegó a la conclusión de que el problema era la forma en que se representaba en el hecho de martillar. Fíjense, algo semejante a lo que veíamos de los chicos. Y entonces en el cuadro azul se ve el dispositivo que él crea, en donde el mazo baja en forma vertical, no en forma de un arco, y golpea sobre la pieza que está allí apoyada a la acción del operario que está a la izquierda. ¿Cómo se le ocurrió esto? Allí en el dibujo, en el cuadrado rojo, se ven dos dibujos simétricos muy extraños. El inferior es como un hombre extendido, apoyado sobre una hélice que parece una leva, y que cuando se eleva la leva, se levanta el sujeto, y cuando baja se golpea la cabeza contra esa pieza. El dibujo de arriba es ya una estilización de ese individuo y más se está pareciendo a una pieza mecánica, sobre todo la cabeza, que ya parece francamente una pieza mecánica. Pero en un pequeño dibujo entre ambos y a la derecha, sobre el margen rojo, aparece lo que es un viejo herrero y está escrito allí, aunque no se vea, levantando su mazo. Pasemos al siguiente. Ampliado ese cuadro rojo y puesto ahora el cuadro rojo sobre el herrero antiguo, Naismith se dio cuenta de que era esa vieja forma, ese viejo procedimiento, el que llevó a la creación tanto de la máquina medieval como de la más moderna de vapor. Esa forma tradicional del herrero no les dejó pensar desde el primer momento cuál era la solución adecuada. Y ahí nace esa herramienta, el martillo pilón, que a partir de allí fue muy frecuente y todavía se lo ve en nuestros talleres. Pasamos a la siguiente. Y estamos bien en tiempo, Pedrito, ¿no? Perfecto, perfecto. Hasta aquí los datos empíricos
empíricos, escolares, históricos. Sobre esto, Annette Karmilov-Smith, una de las más grandes neopiagetianas, fallecidas hace poco, habló del modelo RR, el modelo de la redescripción representacional, que tenía como apoyo, como fundamento, un extenso trabajo de Jean Piaget sobre la toma de conciencia y sobre la abstracción reflexionante, que los omití porque calculaba que los tiempos no iban a dar, y este era un paso más en ese sentido. Allí lo escribo: el modelo RR, según Karmilov, es una forma de obtener conocimiento a partir de un conocimiento que ya se tiene. Esto es, explotando ese conocimiento que no es explícito, pero que fue aprendido como tantos otros, y que están presentes en formatos de representación diferentes, como los tenían los niños del martillo, los niños de la leva, como los tenían los técnicos del pasado. Y ella va a estudiar y va a proponer ese modelo que se va a apoyar en el de Piaget, pero que va a tener diferencias, y que varias de estas ideas nos pueden ser útiles para el trabajo de aula. Pasamos al siguiente. En principio, el modelo de Karmilov es un modelo de fases, no de estadios, como el de Piaget. En el de Piaget había estadios que se iban sucediendo de tal manera que el conocimiento que él llamaba práctico u operativo, pero práctico, era un estadio. Luego venía el estadio formal. Cuando empezamos a trabajar con educación tecnológica, nosotros veíamos la presencia reiterada de este conocimiento práctico y nos llamaba un poco la atención. El modelo de fases de Karmilov está mucho más cercano a nuestra evidencia empírica. Empiezan desde cosas que aparentemente están antes de ese periodo y van avanzando. Y no pueden empezar por la mitad de una representación, empiezan por la forma simétrica, por las formas más simples cuando se trata de un procedimiento. Ella da dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el de una persona que comienza a aprender piano y empieza a tocar las notas de una partitura, va dominando de a poquito varios segmentos, luego los va integrando y lleva mucho tiempo en lograr que la partitura esté perfectamente aprendida desde el punto de vista mecánico. Pero no va a poder, cuando alguien le pida que empiece desde la segunda parte, empezar desde ahí. Va a empezar desde el comienzo. Solamente va a llegar un punto en que tiene una experiencia grande, va a decir Karmilov, en donde ahí va a poder ir descomponiendo lo que armó, ir separando esas partes y pudiendo rearmarlas de otra manera. Ahí aparece la posibilidad de empezar por otra parte o tomar alguno de esos segmentos y crear a partir de allí, como ocurre en el jazz, por ejemplo. Y luego da el ejemplo del cubo de Rubik, que cuando ella quería aprender a entenderlo, a armarlo, no podía proceder de la misma manera, procedía al azar y con movimientos muy rápidos. Y en todo ese movimiento rápido, de pronto iba viendo cosas que le parecían conocidas y que le indicaban que algo iba a venir después. Esto que yo les decía antes de las metas. Y por esa vía lograba entonces el trabajo, aunque había dos procedimientos diferentes. Ese modelo de fases, según ella, predomina lo primero la información procedente del medio externo, que es como
va ingresando. En una segunda fase predominan las representaciones internas y en una tercera fase se van logrando equilibrios, que es donde se puede ir produciendo este trabajo de desestructuración, redescripción o reestructuración. Pasamos al siguiente. Y controlando que los tiempos estén bien. Ella va a enunciar 4 niveles de representación y de volver a la representación, dado que esto es cíclico y trabaja por fases que vuelven a repetirse. Esto es que cuando nos presentan un problema nuevo, no es que lo aprendido haga que lo resolvamos inmediatamente. Vamos a empezar de nuevo de puntos parecidos a los anteriores. Vamos a avanzar más rápido, vamos a recordar pasos anteriores. Obviamente no es lo mismo. Pero el movimiento, digamos, de la mente nos lleva hacia ese punto. El formato 1, acá están con flechas, vemos los distintos formatos que el sujeto va construyendo y vemos que hay un formato I al comienzo de las 3 modelitos y luego vienen los formatos E. No voy a entrar en detalle. El formato I es aquel formato en donde toda la información que nos llega se codifica de forma procedimental. Esto es, tiene un breve pasaje por la memoria corta, por la memoria de trabajo, y va a guardarse, cosa que no lo hace rápidamente, como vamos a ver, le lleva su tiempo, pero se conserva como un formato procedimental, implícito. Está vinculado a dominios específicos, el de la pizza, que no podía ser traducido en el otro, salvo cuando se lo hizo recorrer alguna de esas fases de las que habla Kármilov. El formato E1, que es el que está inmediatamente del formato I, redescribe el formato I. Esto es, comienza un proceso de redescripción que va a llevar de esa representación absolutamente inconsciente en otro formato, pero no consciente, sino que es un trabajo interno de la mente. Es eso cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua. Sentimos que se está acercando. Y fíjense que cuando queremos recordar un nombre, propio o no, hasta podemos recordar cuántas sílabas puede tener, inclusive en qué sílaba termina, porque el lenguaje, igual que los artefactos, comienza a construirse desde un punto de vista funcional. Cuando nosotros hablamos, como estoy hablando ahora, yo tengo que pensar lo que voy a decir. Tengo que armar la frase antes de decirla. Lo que hoy sabemos por las investigaciones de lingüística es que esa frase que estamos pronunciando se construye primero en el plano funcional. Luego le vienen los significados. Igual que cuando diseñamos un artefacto, que primero pensamos las funciones y luego si lo haremos con electricidad, con mecánica o con lo que fuere. De tal manera que podemos llegar así a los formatos E2 y E3, que según Kármilov no estaban suficientemente investigados, inclusive hay teorías que no comparten con Kármilov esta propuesta, pero en la E2 y E3 ya hay una nueva reestructuración en donde se va llegando al plano consciente, aunque algunos de ellos puede ser consciente, pero no estar expresado bajo lenguaje. Con lo cual nos lleva a la historia, a la ontogénesis, de cómo fue apareciendo el lenguaje. Y seguramente los procedimientos acá habrán jugado un papel fundamental, porque en algún momento pudieron haber sido conscientes, pero no haber sido expresados. Eso que ocurre entre el E1, E2 y E3.